al tema, acompañado de una metodología de la guía. A continuación mencionaremos unos conceptos clave y la práctica clínica, y mencionaremos el algoritmo Plan AD, que es lo que más se centra y lo que nos ayudaría al manejo de la vía difícil, y por último daremos unas conclusiones. Bueno, primero es muy importante entender qué es una vía. Perdón, prendo la cámara. Es fundamental primero entender qué es una vía difícil. Básicamente se nos habla de que es la necesidad o el anticipo o una falla al momento de ventilar o de intubar a un paciente. Digamos que esto puede ser causado por varios factores. Aquí tenemos los tres más principales, que serían unos factores anatómicos, que más adelante se los explicaremos más a fondo, unos factores fisiológicos y unos factores de enfermedades crónicas. Siguiente. Bueno, acá tenemos la importancia de los estudios NAP4 y NAP7, gracias a estos estudios que mostraron la complicación durante el manejo de la vía aérea y también muestran una relación de complicaciones con el paro perioperatorio. Gracias a esto, digamos que se vio la necesidad de actualizar esta guía, ya que la última era de 2015. Digamos que se veían muchas falencias y la necesidad y la nueva metodología de esta guía 2025 es priorizar la intubación a este tipo de paciente en el primer intento. Siguiente. Bueno, en la 2025, digamos que es una investigación sistémica de la literatura que se llevó a cabo más o menos desde el 2015, más o menos analizaron 1.241 estudios y digamos que todo se llevó a un proceso con el Delfin donde se hallaron 3 rondas y se encontró un acuerdo para la guía 2025. Aquí vamos a ver una diferencia. Es el primero, 2015, nos habla sobre el manejo del error. Aquí en la guía 2025, como les dije anteriormente, la idea es maximizar la probabilidad de éxito del primer intento de intubar. El segundo es el uso de tecnologías. Digamos que en 2015 el uso de una videolaringoscopia no era muy común. Entonces, digamos que en 2015 se dijo y se dice, lo recomendamos, es primera línea, así que es lo que se tiene que empezar a hacer. Y el último es el tema de oxigenación. Digamos que antes no lo veían tan necesario, o sea, era un factor muy importante, obviamente, estar muy pendiente de la saturación del paciente, pero digamos, aquí se recomendó tener una oxigenación continua con alto flujo. Digamos que más adelante con el plan AD van a entender el porqué. Bueno, para hablar de conceptos generales, vamos a hablar primero de la evaluación de la vía aérea, una planificación en la estrategia y una intubación despierto en dificultad anticipada. Para ello vamos a hablar de evaluación de la vía aérea y los predictores clínicos. En este caso tenemos las pruebas de cabecera que se llaman bedside test, que entre esas tenemos la Upper Light Bed Test, que entre esas es el test de mordida del labio superior. Esta es una evaluación clínica en rápida utilizada por anestesiólogos. Esta lo utilizamos para predecir la facilidad o dificultad de una intubación traqueal. Se le pide al paciente que muerda su labio superior con los incisos inferiores, tanto como le sea posible. Según el alcance de los dientes, se clasifican en 3 niveles, tal como vemos en la imagen acá, nivel clase 1, clase 2 y clase 3. La clase 1 es que los incisivos inferiores pueden morder el labio superior por encima de la línea del bermellón, que es la parte roja del labio, ocultándola por completo. La clase 2 son los incisos inferiores que pueden morder el labio, pero solo llegan por debajo de la línea del bermellón. La mucosa del labio puede quedar parcialmente visible sin ser ocultada. Y la clase 3, el paciente es incapaz de morder el labio superior con los dientes inferiores. Asimismo, tenemos otras escalas como la Mallampalli, que la clase 3 y 4 son factores predictores que nos hablan ya de por sí de una vía aérea difícil. Tenemos la distancia tiromentoniana, que es donde hay un espacio menor a 6 centímetros, si no estoy mal, en que sugiere una laringoscopia difícil. Y por último, tenemos la movilidad cervical, que esta es habla de la extensión atalanto-occipital, ya que es una movilidad menor a 35 grados, lo que habla de que limita significativamente la capacidad de lograr la posición de olfateo necesaria para la intubación. También hablamos de predictores de dificultad y confiables. Más allá de las pruebas físicas, existen predictores clínicos fundamentales. La apnea obstructiva del sueño, combinada con los ronquidos, son los indicadores más confiables de dificultad en la vía aérea. Asimismo, con factores como el sexo masculino, un IMC elevado, una circunferencia cervical aumentada,
No obstante, el predictor más certero que nos habla la guía es la historia clínica previa. Por ello, es vital que nosotros como médicos revisemos en los registros médicos para saber si el paciente ya viene con antecedentes de vía aérea difícil. Y asimismo hay pacientes que pueden llegar a aportar una tarjeta que habla sobre la vía aérea difícil, ya que esto es un antecedente que probablemente los pacientes puedan llegar a estar teniendo. Asimismo, vamos a hablar es vital hablar del concepto de, fisiológicamente, de la vía aérea difícil, que para en este 2025 la guía lo habla como complicaciones respiratorias, no solo por anatomía. En pacientes críticos como obesos o embarazadas, el riesgo real radica en qué? Radica en la hipoxemia y una desaturación rápida. Hablamos de riesgos de aspiración, inestabilidad hemodinámica, y bajo este escenario, el primer intento de intubación se va a volver crítico, exigiendo máxima precaución y presencia de un equipo dedicado exclusivamente a monitorear, en sostener la hemodinamia del paciente para evitar el colapso durante este procedimiento. Asimismo, vamos a hablar de una preevaluación e identificación del cricotiroideo, que más adelante vamos a enfocar más. En la identificación de la membrana cricotiroidea debe realizarse de forma proactiva durante la evaluación inicial y no cuando ya estemos en la crisis con el paciente. Esto lo hacemos mediante en la palpación del cuello en extensión, idealmente con la ecografía a pie de cama, que más adelante también lo vamos a hablar, porque tiene una mayor precisión. Debemos marcar el sitio anatómico. Si el cricotiroideo es palpable, nos permite realizar la técnica EFONA, que más adelante también la vamos a hablar, pero nos habla sobre asegurar la oxigenación cuando la ventilación y la oxigenación está difícil. Mientras que si es impalpable, el inciso vertical se mantiene como el abordaje por defecto que garantiza el acceso de la vía aérea en un escenario no intubable. Asimismo, una planificación en la estrategia. Debemos tener claro que antes de la inducción o de esto, debemos estructurar siempre un plan ABCD, evaluando en cada paso la dificultad de la vía aérea, la estabilidad hemodinámica del paciente, la preparación del equipo. Asimismo, el éxito depende realmente, y eso nos dice la guía, de anticipar cada escenario antes de que este mismo llegue. También tenemos que tener una comunicación en equipo o el famoso team briefing, que se realiza antes de iniciar todo el procedimiento, se habla con todo el equipo quirúrgico, en esos espacios se define el plan A, B, C, D, se asignan roles específicos a cada uno y se establecen las señales de alarma para transicionar del plan A al plan B, y el objetivo ¿cuál es? Es reducir las omisiones y mejorar la seguridad. Ahora vamos a hablar de la técnica en despierto, que es el LATI, que este es el gol estándar, por así decirlo, para manejar la vía aérea anticipada. Esto que nos permite? Nos permite colocar un tubo traqueal en pacientes conscientes que respiran espontáneamente. Se indica por intubación, ventilación o anatomía de cuello compleja. ¿Cuál es la mayor ventaja de esto? Es la seguridad, ya que nos mantiene una ventilación espontánea y la protección de la vía aérea, reduciendo las complicaciones en comparación cuando el paciente está dormido. Claro está, en este caso tenemos que también tener una buena cooperación del paciente, porque si no, este procedimiento sería muy difícil. Para el LATI existen tres técnicas. Tenemos la técnica de fibroscopio flexible y despierto, que esta es la más confiable y puede ser nasal o oral. El uso de esta se hace con anestesia tópica y sedación ligera, pero esta conlleva más tiempo, por lo que es muy confiable, pero a la larga nos come más tiempo con el paciente. Asimismo, tenemos la técnica del biolaringoscopio, que la preparación en sedación del paciente es casi similar a la anterior, a la del fibroscopio flexible, pero esta nos ofrece una mayor rapidez con una preparación similar, porque también vamos a administrar anestesia tópica y sedación ligera. Y finalmente, ante una dificultad anticipada muy severa, ¿qué vamos a hacer? Vamos a optar por la traqueostomía electiva, que es bajo anestesia local. Contar con este equipo es disponible, es importante para tener el protocolo de vía aérea difícil. Bueno, ahora como el algoritmo de plan A a plan B. Siguiente, por favor. Como plan A tenemos la intubación al primer intento, digamos que es la estrategia inicial y la que se prioriza siempre. Aquí el objetivo es lograr la intubación, aquí la idea es tener la posición adecuada del paciente. Vemos que para este plan vamos a tener 3 intentos más 1. Este más 1, ¿qué quiere decir? Que si
la persona encargada que está haciendo la intubación en el momento ve que el paciente está estable, la saturación está bien, digamos que se le puede dar un cuarto intento. Si no, después de realizar el procedimiento, vamos a revisar si el proceso de intubación nos quedó bien. Entonces, para eso usaríamos la capnografía, que sería para la confirmación, y es el esquemita. La idea es que se vea así. Y la otra son 2 ítems. El primero sería este, y el segundo sería tener una visualización plena de las cuerdas vocales. Al siguiente, por favor. Bueno, ¿qué pasa si falla el plan A? Colocamos y pensamos en un dispositivo supraglótico. Aquí las guías nos recomienda de usar uno de segunda generación por sus ventajas. Digamos que primero tiene un mejor sellado faríngeo. Segundo, tiene la presencia de un puerto para un drenaje gástrico, y digamos que el diseño es como mucho más confortable y más cómodo. Aquí el límite de intentos nuevamente, ya aquí es 3. Si no funciona, nuevamente escalamos al plan C. Y para el momento de revisar, digamos que la capnografía sigue siendo una de las mejores, pero aquí también nos vamos a apoyar mucho de la auscultación y de la saturación del paciente. Para el plan C, incluso en el plan B, vemos que ya la aparición y esta recomendación de parar, pensar y comunicar. Lo que está diciendo mi compañero Camilo antes, la importancia de tener un buen equipo dentro de la sala es muy primordial, ya que cuando vamos a hacer el escalamiento de plan A, de plan B, de plan C a plan D, tenemos que comunicarlo eso en voz alta para que primero el equipo esté preparado, tener todos los instrumentos necesarios en caso de que pase algo, en caso que necesitamos avanzar, y sobre todo para llegar al caso de si el paciente requiere hacer el EFONA, que ya lo mencionaron atrás. Digamos que en este plan C ya se hicieron el plan B, se hace una ventilación con mascarilla. La idea es hacerlo con 2 personas, uno que mantenga la mascarilla en buena posición con el paciente, y la otra persona la va a ayudar a ventilar. Aquí vamos a revisar por último si se está haciendo adecuadamente al momento de auscultar, si funcionó realmente este modelo, porque aquí el punto es mirar la saturación. La saturación es muy importante en este punto, porque digamos que la idea es evitar que llegue el paciente a estado de hipoxia y genere un daño cerebral. Siguiente, por favor. Aquí vamos al plan D, que es vía aérea de emergencia, que es el EFONA. Pues digamos que es lo que no se quiere llegar, pero digamos que aquí ya se tiene que decir el SICO, que es no se puede intubar, no se puede oxigenar. Aquí ya entra necesario el plan de hacer un operativo ya mucho más invasivo. Aquí digamos que la técnica que se recomienda mucho es la técnica bisturí Bowie tubo, en donde primero pues el equipo que se requiere, pues necesitamos un tubo traqueal más o menos de 6 milímetros, y no sé, Camilo puede colocar el video y después del video les explico bien el procedimiento paso a paso. Lo más prominente del cartílago tiroideo anterior, justo caudal al dedo del cirujano en la imagen. Mueva su dedo caudalmente por el cartílago tiroideo hasta sentir la membrana cricotiroidea como desnivel entre el extremo del cartílago tiroideo y el cricoides justo caudal a la membrana. Confirme la localización del cartílago cricoides palpando los anillos traqueales menos prominentes que se encuentran entre el cartílago cricoides y la horquilla esternal. De manera alternativa, el cartílago cricoides se puede identificar como un cartílago más prominente que los anillos traqueales, palpando en dirección cefálica comenzando por la horquilla esternal. Luego palpe la membrana cricotiroidea inmediatamente superior al cartílago cricoides. Mantenga la ventilación y la oxigenación durante el procedimiento utilizando un ambú y oxígeno suplementario cuando sea necesario. Limpie la piel con clorhexidina o povidona yodada y coloque un campo estéril sobre el cuello. Para ver la anatomía, aquí no hay campo quirúrgico. Inyecte un anestésico local si el paciente puede sentir dolor. Estabilice la laringe con su mano no dominante agarrando los lados del cartílago tiroides con el pulgar y el dedo medio. Mantenga su mano no dominante en esta posición para controlar la laringe. Utilice su dedo índice para palpar la membrana cricotiroidea. Utilice una hoja tipo bisturí 11 para realizar una incisión vertical de 2 a 3 centímetros o una incisión horizontal de unos 2 centímetros a través de la piel y el tejido subcutáneo que recubre la membrana cricotiroidea. Algunos prefieren la incisión vertical porque el riesgo de cortar las yugulares externas es menor.
El resto del procedimiento se realiza con palpación porque el sangrado puede ocultar el campo y no hay tiempo para lograr la hemostasia. Utilice el dedo índice de su mano no dominante para palpar la membrana a través de la incisión. Si no puede palpar la membrana cricotiroidea y realizó una incisión vertical, extiéndala en dirección superior o inferior. Después de localizar la membrana, realice una incisión punzante horizontal a través de su porción inferior. Coloque un separador traqueal en la abertura de la membrana. Dirija el separador cefálicamente y tire suavemente hacia el techo para atrapar la cara inferior del cartílago tiroideo. Cambie el separador traqueal a su mano no dominante. Ahora el separador es el estabilizador de la laringe. No retire el separador de la tráquea hasta que haya colocado la vía aérea. Introduzca la vía aérea. Si puede, pida a un asistente que introduzca la vía aérea mientras usted controla el separador traqueal y el dilatador. En algunas ocasiones se utiliza un dilatador Trousseau para facilitar el paso a través de la membrana cricotiroidea. Si se siente resistencia durante la inserción, trate de girar el tubo. Retire el separador traqueal después de introducir el catéter de la vía aérea. Avance el catéter completamente para que el reborde se apoye sobre el cuello del paciente. Retire el obturador. Introduzca la cánula. Infle el balón al volumen mínimo necesario para una ventilación efectiva. Comience la ventilación utilizando la vía aérea. Asegure el catéter al paciente utilizando cinta de tela de traqueostomía enhebrada a través de los rebordes del catéter. Cuando la vía aérea esté asegurada, confirme que se encuentre bien ubicada utilizando la auscultación y detección de CO2 expiratorio. Bueno, pues más o menos como viene el video, así es el procedimiento, pero digamos que hay algunas como contradicciones. Si la imagen hicieron más un corte transversal, digamos que lo que se recomienda es un poco más vertical, más o menos de 8 centímetros, de caudal acefálico. Allá hicieron la disección con un instrumento, también es viable realizar la disección, pero pues con Roma, con los dedos de ambas manos, y para pues separar el tejido y identificar la parte anatómica de la laringe. Si quieres, vamos con la siguiente diapositiva. Ok, ahora vamos a hablar de los temas especiales de los que se nos habla, que entre ellos vamos a hablar de la peroxigenación, los conceptos y estrategias, fármacos y diarrea fisiológicamente difícil y ecografía a pie de cama. Primero vamos a hablar de la peroxigenación, que es oxígeno continuo, que será la clave para la seguridad en el paciente. La peroxigenación es una clave de seguridad fundamental que consiste en administrar oxígeno continuo desde antes de la inducción hasta asegurar la vía aérea. El objetivo principal de esto, ¿cuál va a ser? Es prolongar el tiempo seguro de apnea, evitando que la saturación del paciente caiga por debajo del 90%. Este paso será un beneficio crítico, en pacientes con desaturaciones rápidas, como lo pueden ser pacientes obesos, pacientes críticos o aquellos con una vía de por sí fisiológicamente difícil. Para lograr la peroxigenación tenemos que tener en cuenta la posición semisentada y una presión positiva. Se recomienda colocar al paciente en una posición semisentada, una rampa mayor o igual a 30 grados, ya que esto incrementa la capacidad residual funcional y facilita las maniobras de intubación. Asimismo, es fundamental utilizar técnicas con presión positivo, siendo la oxígeno nasal de alto flujo, o como bien lo dice acá con las siglas HFNO, la opción preferida en pacientes con alto riesgo de diarrea difícil. El uso del CPAP o mascarillas faciales como el PEP se resulta significativamente más efectivo que las técnicas convencionales sin presión positiva, ya que estas que nos permite optimizar la oxigenación y aumentar la reserva de oxígeno del paciente. El objetivo final, ¿cuál va a ser? Alcanzar la fracción expirada de oxígeno mayor o igual a 0.9.
siempre que sea posible. Este valor debe verificarse mediante monitorización y esto se va a hacer con el fin de confirmar que el paciente dispone de la máxima reserva de oxígeno antes de proceder con la inducción del anestésico. Asimismo, vamos a hablar del rol de la oxigenación apneica o el HFNO, o como bien lo dijimos, oxígeno nasal de alto flujo. Esta es una herramienta de prevención clave que se administra a más de 30 litros por minuto, superando el flujo inspiratorio pico del paciente. La gran ventaja de esto es que mantenemos la oxigenación y la presión positiva durante la laringoscopia. Con esto prolongamos el tiempo seguro para intubar al paciente. Asimismo, en pacientes obesos o críticos, hay ciertas limitaciones. Esto no previene la hipoxemia, solo la retrasa. Esto requiere una vía aérea permeable y nunca debe usarse como técnica de rescate. Si la ventilación de mascarilla ya falló, esta no puede ser la opción de rescate que nosotros tengamos en cuenta. Asimismo, debemos recordar la vía aérea fisiológicamente difícil, donde el riesgo no es solo técnico, sino complicaciones vitales como lo de la hipoxemia rápida o la inestabilidad hemodinámica del paciente. En el escenario típico de pacientes con reserva limitada, como lo son pacientes obesos, embarazadas o en pacientes en estado crítico, lo cual podemos hablar de sepsis o shock, quienes tienen un alto riesgo de saturación en acelerar y aspiración pulmonar, identificar factores cruciales para ajustar nuestra estrategia farmacológica y de soporte. Asimismo, debemos tener en cuenta en la elección del inductor, que en este caso puede ser propofol contra otras alternativas. Debe individualizarse de acuerdo al estado hemodinámico del paciente. Aunque el propofol es el más utilizado por las excelentes condiciones de intubación, esto conlleva un riesgo elevado de la inestabilidad hemodinámica del paciente, pudiendo agravar el estado en shock previo. En pacientes críticos, hay otras alternativas, los cuales son como la ketamina o el etomidato, que ofrecen un perfil cardiovascular más favorable sin importar el fármaco. La regla de oro, ¿cuál es? Siempre estar preparados para la inestabilidad, teniendo como siempre vasopresores y fluidos antes de iniciar todo el proceso anestésico e intubación. Asimismo, un error común es el bloqueo neuromuscular, no retrasarlo, por miedo a la hipoventilación. Sin embargo, la evidencia indica que no debe postergarse, ya que optimiza la ventilación con mascarilla y las condiciones de intubación. Lo correcto es administrar el bloqueo y proceder con la ventilación, utilizando opciones como el suxametonio y para un inicio rápido, o el rocuronio, que es el más utilizado para tener un reversor específico disponible. El uso del monitoreo neuromuscular cuantitativo es siempre la recomendación para garantizar la seguridad de nuestro paciente. Asimismo, tenemos que tener un monitoreo hemodinámico dedicado. En casos de vía aérea fisiológicamente difícil, ¿qué vamos a hacer? Se designa un miembro del equipo que se encargue exclusivamente de la estabilidad hemodinámica del paciente, mientras el anestesiólogo se va a enfocar en la intubación. Esta persona va a asegurar lo que es que la vía intravenosa siga permeable, administre fluidos o vasopresores y mantenga un monitoreo continuo de los signos vitales. Esta visión de tareas nos va a mejorar mucho la coordinación, reduce las distracciones y garantiza que el paciente se mantenga estable durante todo el procedimiento. También vamos a hablar de la obesidad, riesgos y los manejos. En pacientes con obesidad nos enfrentamos a una desaturación extremadamente rápida. Esto por la capacidad residual funcional y un metabolismo elevado. El manejo integral exige optimizar mecánica respiratoria mediante la posición en rampa, que como bien anterior lo hemos hablado, era mayor o igual a 30 grados, y el uso del HFNO o oxígeno nasal de alto flujo para la peroxigenación. Debido al riesgo de fallos técnicos en mascarillas o dispositivos supraglóticos, la regla de oro, ¿cuál va a ser? Siempre llamar por ayuda temprano y no esperar a contemplar los tres o a tener los 3 intentos fallidos para activar el protocolo de rescate. También vamos a hablar de factores humanos y la transición oportuna. Un buen juicio clínico no va a ser una mala práctica. Debemos declarar explícitamente cuando hemos fallado en el primer plan y movernos al siguiente sin perder el tiempo valioso con el paciente. Mientras ejecutamos los intentos iniciales, el equipo debe ir realizando el priming o preparando en paralelo el equipo de rescate, como puede ser, bien se hablaba, el kit EFONA,
para no esperar que la situación en el paciente sea crítica y reconocer los límites y evitar la persistencia innecesaria, lo cual va a prevenir, en claro está, complicaciones graves. Asimismo, vamos a hablar del rol de un asistente técnico. El asistente técnico va a ser el guardián de la seguridad y de los tiempos durante los procedimientos. Las responsabilidades del cual van a ser, incluyen monitorizar el número de intentos, confirmar la capnografía y coordinar la transición entre planes. Asimismo, para que este rol sea específico o sea un rol que sí se utilice bien, el asistente debe estar de cierta forma no con temor jerárquico, por así decirlo, utilizando una comunicación gradual, que es el PACE, que le permita alertar, y escalar la situación si el plan actual está fallando. No temer a la jerarquía si se da el caso, porque esta va a ser la función del asistente anestésico. Asimismo, vamos a hablar de la ecografía de pie de cama. Esta es una herramienta fundamental porque es mucho más exacta que la palpación manual, la cual suele ser imprecisa más que todo, por ejemplo, en pacientes obesos. Al usar una sonda lineal con eje transverso, podemos identificar con precisión la laringe, la membrana cricotiroidea. Esto nos permite marcar la piel previamente. Esto nos sirve como una guía vital para un eventual procedimiento de EFONA, asegurando que sepamos exactamente dónde intervenir, incluso en las estructuras no palpables. Asimismo, vamos a hablar de una evaluación de la vía aérea y gástrica. Más allá de localizar la vía aérea, la ecografía nos va a permitir realizar predictores de dificultades anatómicas, evaluando, por ejemplo, el espesor de la lengua, la movilidad tiroidoidea, además el pocus gástricos, que es una herramienta vital para identificar el estómago lleno. Esto influye directamente en nuestra decisión de realizar una inducción de secuencia rápida. Con esto mitigamos el riesgo de aspiración en el paciente. Aunque requiere entrenamiento supervisado, integrar la ecografía mejora drásticamente nuestra capacidad para estratificar riesgos antes de intervenir. Asimismo, para cerrar, vamos a hablar de unos mensajes claves para este semillero. Entre ellos, los 5 pilares para la práctica, una reflexión sobre la responsabilidad y oportunidades futuras. El primer pilar que queríamos tocar era el establecer un plan AD compartido antes de una inducción anestésica. No se trata de un proceso burocrático ni mucho menos, sino de una estructura que salva vidas al garantizar la coordinación de un equipo y evitar omisiones críticas. Este proceso requiere evaluar la vía aérea, formular un plan claro, comunicarlo a través del briefing y asegurar que tanto el equipo como los roles estén perfectamente definidos antes de empezar a intervenir en el paciente. Asimismo, maximizar el success en el primer intento. ¿Cuál va a ser nuestra filosofía? Nuestra filosofía, como lo contaba mi compañero anteriormente, es maximizar el éxito en el primer intento para evitar complicaciones derivadas de intentos múltiples. Para ello, debemos estandarizar el uso de videolaringoscopios, realizar una perioxigenación agresiva y no retrasar el bloqueo neuromuscular. Al combinar un posicionamiento óptimo con el uso rutinario de las guías, aumentamos la tasa de éxito y garantizamos el manejo de una vía aérea mucho más seguro para nuestros pacientes. Asimismo, en el tercer pilar es una transición oportuna, que la transición oportuna no es un fracaso. Entendiendo que cambiar de plan cuando uno falla no es un error, sino una muestra de un buen juicio clínico como doctores. Debemos evitar la fijación en la tarea de declarar explícitamente al equipo cuando un plan ha fallado, para movernos al siguiente sin demora. Los indicadores claves para esta transición son haber cumplido el máximo de intentos establecidos, que como bien lo dice es 3+1 o 3 o 3. Que la situación clínica no mejora a pesar de los cambios realizados, o que el riesgo del trauma en el paciente llega a una hipoxemia o un estado aún mayor. Asimismo, el cuarto pilar, vamos a hablar de lo que es el éxito en el manejo de la vía aérea no depende solo de la habilidad técnica, sino de entrenamiento multidimensional, constante. Debemos perfeccionar el uso de videolaringoscopios de alta tecnología y practicar repetidamente procedimientos de emergencia como lo es el EFONA, en maniquíes para actuar con precisión rápida, claro está, evitando los factores humanos, practicando muchas veces antes de esto. Aprender a comunicarnos mediante el protocolo PACE y empoderar a cada uno de los miembros del equipo para que su voz sea una barrera de seguridad ante un escenario crítico ante un paciente.
Y asimismo, el quinto pilar, y no por ello menos importante, es la documentación y la comunicación. En una documentación, una comunicación efectiva es lo que nos ayuda a registrar con detalle en la historia clínica que podemos decir qué técnicas se usaron y qué funcionó o qué falló. Además, debemos comunicarlo esto directamente al paciente y, dado el caso, si el paciente se encuentra en una zona rural, a su médico de cabecera sobre el riesgo encontrado, para pues evitar que esta misma complicación se llegara a presentar más adelante con el paciente y no se supiera qué hacer. Esto no solo es una responsabilidad ética de nosotros como doctores, sino una medida de seguridad vital para evitar sorpresas y garantizar que la futura en anestesia en el paciente con vía aérea difícil se planifique con un máximo cuidado. Asimismo, una reflexión final será la responsabilidad. La vía aérea crítica es la base de toda la anestesia. La preparación es igual a profesionalismo, no es paranoia, es solamente cuidado. El equipo importa, nadie maneja vía aérea sola, los factores humanos son claves y el aprendizaje continuo, las guías evolucionan, la evidencia cambia y debe capacitarse regularmente al equipo. Eso sería todo, muchísimas gracias. Muchas gracias. Profesor Martínez, ¿tiene algún aporte? Primero pedirles disculpas. ¿Me oyen? Sí, señor. ¿Aló? Sí. ¿Sí? Ok. Por no Sí, haber podido señor. conectarme a tiempo, pero estaba un poquito envainadito. Eh, Estuve más o menos como en la mitad de la charla solamente. Y sí quería comentar varias cositas. Lo primero es que, fíjense ustedes lo importante que es el diagnóstico previo a la intubación. Juan, se dejó de escuchar. Juan, ¿me están escuchando? Sí, señor, creo que Señor. tiene problemas con la conexión. Bueno, yo pues mientras Juan Carlos se puede volver a conectar, varias cosas. Este protocolo de vía aérea difícil empieza como al revés, ¿sí? Como cuando uno ya tiene el problema y después se devuelven. Ustedes se han visto, los anestesiólogos normalmente y casi todos los médicos cuando estamos en una situación crítica, no intentamos intubar al paciente como primera medida. La mayoría de veces intentamos primero darle ventilación con la máscara facial y después intubar, ¿sí? O intentamos, nos escalamos desde la máscara laringe hacia la intubación y como el dispositivo supraglótico como un salvado, como para un rescate de una vía aérea difícil. Entonces, esta es una visión que me llamó la atención cuando leí el protocolo de la sociedad, pero creo que nosotros como anestesiólogos empezamos siempre con la máscara facial. Eso es lo primero. Lo segundo, hay criterios para que sean pacientes difícilmente ventilables. Hay criterios para pacientes que son difíciles de introducir un dispositivo supraglótico y hay criterios eh, para la intubación difícil. Igual ustedes hablaron de algunos pocos. Lo más importante que Juan Carlos estaba hablando de examinar antes, cuando pasen por la materia, pues les enseñaremos un poco más cómo hacerlo. Hay muchas escalas. Sí, está MOCA, Check Face, está el SARI, está el MOCOCHA o el MACOCHA, está el Corbagli-Hain, el POGO. Hay muchas escalas, pero realmente más que escalas, a mí me gusta que hagan el ejercicio de examen semiológico, inspección. Se inspecciona la anatomía, la proporcionalidad de la cara, se inspecciona la forma del cráneo, perdón, la proporcionalidad del cráneo, la forma del cráneo, la distancia que hay entre los dos cantos internos del ojo, el implante de las orejas que uno pues con una idea tiene que hacer. Y después de la inspección, comparación del tercio
frontoorbitario, con el tercio de la pirámide nasal, con el tercio mandibular, viene ya el examen físico. En el examen físico, eso debe tener como una secuencia. A mí me gusta de afuera para adentro, apertura de la boca, tamaño y posición de los dientes, forma del paladar duro, Malampati, proporción boca-lengua. Yo no he visto que lo hagan con la ecografía como lo dijeron, pero probablemente se podría hacer. No me parece fácil, pero se podría. Después viene el test de sobremordida, el overbite test, que es el que ustedes hablaban de cuánto es capaz uno, hasta dónde llega el diente inferior del arcada inferior incisivo sobre el labio. Después vienen unas medidas que son, además de la apertura oral, la distancia mentotiroidea, la distancia mentoioidea, la distancia mentoesternal. Después sigue el cuello, que es el tamaño del cuello. Normalmente el cuello es más estrecho que el cráneo. Si el cuello es igual de estrecho al cráneo o más grande o más ancho, es un cuello que presenta una dificultad para la vía aérea. El movimiento del cuello, que es desde la flexión profunda de tocar el mentón al esternón hasta el punto de extensión más extenso, que debe ser mayor o igual a 90 grados. Y con todas estas cosas uno debe pensar, si tiene dos o más ítems de estos de vía aérea difícil, va a ser vía aérea difícil. Hay otras tecnologías que han empezado como valoración de vía aérea por aplicaciones con inteligencia artificial. Uno toma una foto de frente, de medio lado, boca abierta, boca cerrada, movimiento del cuello, y él le da a uno la proporción o las probabilidades. Pero pues esas son cosas que si uno hace un buen examen semiológico no va a tener ningún problema. Segundo, hay unos factores de riesgo de bandera roja. Si el paciente tiene estos riesgos, aunque sea uno, es vía aérea difícil. Un paciente que no abre la boca es vía aérea difícil. Un paciente que no flexo, extiende el cuello es vía aérea difícil. Un paciente con un índice de masa corporal mayor a 40 es vía aérea difícil. Eh, Esas son las condiciones anatómicas y hay unas que son de los antecedentes personales de síndromes genéticos. Entonces, en los síndromes genéticos, todos los que tengan alteración de la línea media son vía aérea difícil. De hecho, recién nacidos lo llaman a uno para intubar. Teacher Collins, Pierre Robin, el Crusoe que tiene macroglosia y una alteración en la proporcionalidad del cráneo, el Teacher Collins, Pierre Robin, Cruzón, y después otros que van haciendo unos cambios macroscópicos, como la hipodistrofia del Bernelli, o otras patologías que van alterando la conformación anatómica del cráneo. Esas son las condiciones anatómicas, pero también hay condiciones fisiológicas. Si el paciente está en malas condiciones generales, está en premortem, está hipotenso, desaturado, ese paciente va a ser una vía aérea difícil porque uno va a tener ese estrés. Y el otro que aumenta el estrés es dónde va a manejar uno la vía aérea. No es lo mismo manejar la vía aérea en una mesa de cirugía con calma a tenerlo que hacer en una cama de la hospitalización, en una camilla de urgencias, en la ambulancia o en el suelo, por la posición en la que el médico va a estar, o la persona que manipula la vía aérea va a ser difícil. Otra cosa, bueno, eso es importante sobre la valoración, prepararse uno y saber quién va a ser difícil y fácil. ¿Cuáles pacientes son difíciles para ventilar con la máscara? Los obesos, los que tienen síndrome de apnea obstructiva del sueño, los pacientes que tienen barba y los de hipoplasia mandibular. También si tienen trauma facial va a ser difícil ventilarlos con la máscara facial. A estos pacientes la posición debe ser cambiada, sobre todo la posición en pacientes que tienen un tórax muy grande con una cabeza normal, pues va a quedar la cabeza un poco extendida cuando uno lo tiene en decúbito supino. Entonces la posición debe ser que el pabellón de la oreja esté al mismo nivel de la escotadura esternal. Son cosas que uno se le pasan, pero debe hacerlas para que sea
para que los pacientes difíciles no sean tan difíciles y los fáciles sean más fáciles. Eso sobre ese lado. Segundo, el biolaringoscopio. El biolaringoscopio pasó a ser de primera línea. Es una técnica que el doctor Martínez les ha estado enseñando desde hace 1 o 2 semestres, pero que ya toca empezarlo a hacer de primera línea de enseñanza. El biolaringoscopio hay de muchas calidades. Es importante que tengamos uno que funcione y saber aprender a manejar el que tenemos. Y aunque el biolaringoscopio es la primera lección en este momento en teoría y según los protocolos, debemos saber manejar el laringoscopio, la laringoscopia convencional con hoja curva, porque de pronto en el hospital donde estemos haciendo rural no vamos a tener el biolaringoscopio y no hay forma de que lo tengamos prontamente. Entonces, son cosas, ventilación con la máscara facial, intubación con biolaringoscopio, intubación con laringoscopio de hoja curva que se deben aprender a hacer. Y esa habilidad es súper importante para aplicar todas estas técnicas. Después sigue el dispositivo supraglótico, el que más evidencia tiene, que es más fácil de poner, es el iGel, pero si uno tiene máscara laringea es una opción. Deben calcular el tamaño por el peso. Cuando uno tiene dificultades, el uso de medicamentos, sobre todo relajantes musculares, pero no olviden que si ustedes relajan a un paciente, pero está consciente, es terrible. Entonces, como lo dijeron, uso de propofol con dosis adecuadas o ketamina, un antinociceptivo, un opioide, un fentanil, porque pues ustedes pueden desencadenar una respuesta simpática que le traiga muchos más problemas de los que ya tienen si no tiene una buena dosis antinociceptiva de un opioide tipo fentanil. Y por último, el relajante. En los relajantes hablaron del suxametonio. Ese realmente es muy difícil de conseguir, de hecho casi no se consigue. El que se consigue de los despolarizantes es la succinilcolina o quelicin, es el nombre común. Y su contraparte de los no despolarizantes esteroideos es el rocuronio. Si van a utilizar relajantes musculares, casi siempre usamos dosis de secuencia rápida, que son en la succinilcolina 1 miligramo por kilo y en el rocuronio 1.2 miligramos por kilo. De ahí con la última parte que hablaban de la vía aérea quirúrgica que mostraron el video. Esa es una vía aérea quirúrgica abierta. Yo, a pesar de que llevo 27 años entre la residencia y la práctica de la anestesia, nunca he hecho ni una cricostomía ni una traqueostomía. Y desde hace unos 10 años para acá, la vía aérea quirúrgica no se hace abierta. Ustedes ahí mostraron una técnica abierta, ahora se hace una técnica percutánea que permite como que uno tenga un poco más o menos de sangrado y menos uso de herramientas, como los separadores que ustedes mostraban en el video, que a veces y necesita uno muchas manos. Entonces hay que tenerlo en cuenta. En resumen, este protocolo de vía aérea difícil que empieza por la intubación, normalmente a uno no arranca ahí para tomar una decisión, uno arranca con la ventilación facial. Segundo, que debe ser hecha, todas las intubaciones deben tener las mejores condiciones para el primer intento, porque eso es, o sea, el primer intento siempre es el mejor intento. Entonces el paciente bien monitorizado, bien preoxigenado, uso de drogas adecuado, inducción, o sea, antinociceptivo, hipnótico y relajante, la posición del paciente y la posición del laringoscopista debe ser óptima, o la persona que maneja la vía aérea. Y por último, hablábamos de uso de muchas cosas nuevas. Uno no debe usar nada nuevo si no lo ha usado antes o no está entrenado. Uno debe usar en vía aérea lo que mejor sabe usar. No sé si Juan Carlos ya se conectó. Juan. Sí, señor, ya estoy acá. ¿Me oyen? Listo, Juan. Sí, señor, lo escuchamos claro. Bueno, quería felicitarlos por la charla.
pues completa. La verdad es que las guías son bastante claras en todos los aspectos que discuten. Yo creo que son unas guías bastante prácticas. Julio hablaba de la cricotireotomía percutánea, pero yo creo que la gracia de esta guía es que permite realizar el FONA inclusive pues, en instituciones en donde no existe la cricotireotomía percutánea, utilizando la bujía. Es una técnica un poco distinta a la que ustedes mostraron en el video. La técnica que sugieren las guías es con un bisturí número 10, abrir, pues hacer una incisión generalmente vertical para poder palpar, disecar la piel, el tejido cerebral cutáneo con los mismos dedos, poder palpar la membrana cricotiroidea, hacer una incisión en la membrana cricotiroidea, luego voltear el bisturí y al voltear el bisturí se abre la tráquea, de manera que uno por ahí mete la bujía, que lo van a ver en el laboratorio de simulación, mete uno la bujía y utiliza uno la bujía para deslizar un tubo 6. Entonces son 3 elementos que puede tener cualquier persona en urgencias y que le pueden ayudar a resolver un problema muy grave, sobre todo pues si no hay cirujano apoyando al médico que está tratando de intubar a un paciente y no puede. Yo quería insistir en algo que es muy importante y es evitar la perseveración. La perseveración es distinto a la perseverancia. La perseveración es intentar e intentar e intentar lo mismo que no me ha funcionado, ¿sí? 1000 veces, sin modificar de alguna manera mi tipo de actuar para obtener éxito. Entonces, la perseveración en vía aérea es muy, muy grave, porque cuando yo incurro en la perseveración, gasto mis 3 intentos de intubación sin hacer ninguna modificación a la técnica entre uno y otro. Entonces, es muy importante que si yo no pude la primera vez, ¿sí? Para la segunda vez, yo cambie algo, cambie la posición de mi paciente, utilice las maniobras de movilización laringe externa, utilice una guía de tubo endotraqueal, utilice una bujía, coloque al paciente en posición de olfateo. Entonces es muy importante que cada vez que yo intente de nuevo, pero con el objetivo de mejorar la calidad de la maniobra. Igual pasa con la máscara laringe y con la ventilación con máscara facial. Lo otro muy importante es que esos 3 intentos digamos que lo ideal es no tener que hacerlos, sino tener en mi cabeza que el primer intento debe ser el efectivo. Ya cuando necesito 2 y cuando necesito 3, ya estoy metido en un problema tremendo. Lo otro en lo que enfatizan las guías es que una vez yo declaro que mi intubación fue fallida, inmediatamente tengo que traer el equipo para FONA, ¿sí? Una vez declaro que la ventilación con máscara laringea fue fallida también, tengo que abrir mi equipo de FONA y tenerlo allí, porque ya de ahí para adelante lo que sigue es eso. Y es muy importante tenerlo en la cabeza porque esa maniobra de FONA salva vidas. Y si se hace muy tarde para hacerla, ya el paciente puede quedar con secuelas neurológicas permanentes. Entonces, ojo con eso. El alistamiento de todo lo que yo tengo que tener cuando me enfrento a una intubación, por ejemplo, en un escenario rural, es de vital importancia. Pero esos 3 elementos que mencionan las guías siempre los tienen que tener ustedes a mano, que son el laringoscopio o el videolaringoscopio idealmente, la máscara laringea, ojalá fuera de segunda generación, pero pues si es en un sitio rural de pronto tienen la de primera generación, y una máscara facial que sea del tamaño adecuado para el paciente. Entonces, esos 3 elementos son indispensables para que ustedes puedan realizar una inducción de secuencia rápida y tengan la oportunidad de intubar al paciente en el primer intento. ¿Listo? Yo creo que es muy bonito lo que estamos haciendo porque estos son temas que no solo les sirven a las personas que están interesadas en anestesiología, sino que les sirven en general a los médicos que
se ven enfrentados a estas situaciones en los pueblos, en los servicios de urgencias, en los mismos servicios de hospitalización, cuando no hay un apoyo adicional. Entonces, este es un tema bastante interesante. Es fácil que nos quede en la cabeza y yo creo que ha sido muy útil para todos este escenario. Muchísimas gracias. No sé si tengan alguna duda, la resolvemos y no terminamos ahí. Parece que no hay dudas. Bueno, si no hay Bueno, dudas, pues buenas noches, profesor, que tenga buena noche. Muchas gracias. lo mismo. Muchísimas gracias a todos.